Continuando con el tema de vectores, voy a hablar de algunas de sus características y operaciones. Voy a comenzar entonces con la representación cartesiana de un vector, o sea, lo tenemos en un plano cartesiano y sus componentes cartesianas o componentes rectangulares lo definen. Es decir, que la hipotenusa es el módulo o la magnitud del vector A, el cateto opuesto es la componente Y y el cateto adyacente o la horizontal es la componente en X. De tal manera que el vector A se define en sus componentes como A por el coseno de teta, A por el seno de teta. Entonces, componentes rectangulares, también podríamos definirlo en sus componentes unitarias o definirlo como su forma polar. El punto 2 sería cómo determinar la resultante de varios vectores. Entonces, la resultante, hallamos la resultante en sus componentes, o sea, las resultantes en X y las resultantes en Y. Entonces tenemos aquí dos vectores, el vector A y B, representados en un plano cartesiano. Entonces vamos a definir estos vectores y hallar las resultantes. De ese vector resultante podemos calcular la magnitud, que corresponde al módulo, y calcular la dirección, que responde al ángulo teta, un ángulo entre 0 y 90 grados. Entonces, miremos el vector A, que es 3, 1, y el vector B, que es menos 2, 2. Entonces, el vector A, que es 3 en X y 1 en Y, y el vector B, que es menos 2 en X y 2 en Y. Y sumamos. Entonces, tenemos 3 menos 2, 1 y 1 más 2, 3. Entonces, tenemos que el vector resultante es 1 en X y 3 en Y. Este sería el procedimiento analítico. Gráficamente podría trasladarse el vector B a la cabeza del vector A y también obtendríamos la resultante de la siguiente manera. Entonces, aquí aparecería el vector B. Entonces tendríamos un procedimiento que lo llaman coloquialmente cabeza y cola. Y ahora uno el origen del plano cartesiano con la cabeza del último vector y nos da entonces el vector resultante. Entonces aquí tenemos el vector resultante, que en X mide 1 y en Y mide 3, los mismos valores que habíamos obtenido allá. Este también corresponde a la diagonal del paralelogramo. O sea que tenemos un procedimiento gráfico también para hallar la resultante de varios vectores. Ahora vamos a calcular la magnitud. Entonces tenemos que la magnitud del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces la resultante es igual a la raíz de 10. La raíz de 10 es 3,16, quitando unos valores. Y para hallar teta, que es la dirección, entonces utilizamos la tangente a la menos 1 de la resultante y sobre la resultante en x. Entonces, tangente a la menos 1 de ry, que es 3, sobre rx, que es 1. Entonces tenemos que la tangente a la menos 1 de 3 es igual. Uso la calculadora, entonces tangente a la menos 1 de 3 y obtenemos 71,56 grados. 71,56 grados. Este correspondería entonces a
la dirección del vector resultante, que sería este ángulo acá. Bueno, ahora siguiendo con las operaciones, vamos a mirar la multiplicación de vectores. Hay tres tipos de multiplicación. Comenzamos por el producto punto. El producto punto se define como A punto B, que es igual a B punto A, es decir, que el producto punto es conmutativo. No importa el orden de las componentes para multiplicar, el resultado es el mismo. También se define como el producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido. El producto punto, si lo hacemos en sus componentes, va a ser igual al producto de las mismas componentes en X más el producto de las mismas componentes de Y. Es decir, que multiplicamos las X por las X, las Y por las Y y las sumamos. De esa manera, entonces, escribo los vectores en forma vertical. Nuevamente, los vectores 3,1, 3,1 y menos 2,2. Y multiplico en la dirección vertical. 3 por menos 2 me da menos 6. Menos 6 más 2 por 1, 2, me da menos 4. Entonces tenemos que el producto punto es un escalar, es un número, igual a menos 4, es un número real. Ahora, el producto punto sirve para calcular el ángulo entre los vectores. Entonces, podemos despejar el coseno y luego hallar el coseno o el coseno a la menos 1 del resultado. Entonces, para eso voy a calcular la norma de A y la norma de B. Entonces, la norma de A es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 1 al cuadrado, 1, o sea, la raíz de 9 más 1, que es 10. Entonces ya tengo la norma, el módulo de A, que también es la magnitud de A. Y para B, calculamos el módulo, que es menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4, 4 más 4 me da 8. Entonces ya tengo los módulos y calculo. A punto B ya lo tenemos, que es menos 4. Entonces esto sería igual a menos 4 sobre el módulo de A por el módulo de B, o sea, 8 por 10, 80, raíz de 80. Entonces ahora calculamos el coseno a la menos 1 de ese valor. Coseno a la menos 1 de menos 4 sobre la raíz de 80. Y de esta manera entonces encuentro el ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces tenemos acá coseno a la menos 1 de menos 4 sobre la raíz de 80, y esto nos da 116,56 grados, o sea, 116,6 grados. 116,6 grados. Entonces, el ángulo entre el vector A y el vector B, que es este, es de 116 grados. Entonces, esta es una aplicación del producto punto. Determinar el ángulo comprendido entre los vectores. Ahora, para el producto cruz. El producto cruz es A cruz B, que es diferente a B cruz A. A cruz B es igual a menos B cruz A. Esto quiere decir que el producto cruz no es conmutativo. Para hallar el producto cruz tenemos A punto B por el seno de teta. O sea que se diferencia, este es el coseno, este es el seno, y hay otra diferencia, que el resultado es otro vector. Entonces A cruz B son las componentes intercambiadas, la de X de A por la de Y de B y la de X de B por la de Y de A, o sea, van en cruz. De tal manera que el producto cruz es un vector
perpendicular. Este K, para decirnos de las componentes unitarias que tenemos allá, nos dice que el vector resultante sale del plano donde están A y B. Entonces tenemos el vector A es igual a 3, 1 y el vector B es igual a menos 2, 2. Entonces multiplicamos en cruz y resto. Entonces el producto cruz. Es decir, que voy a multiplicar en esta dirección y le resto el resultado de esta dirección. Menos. Entonces tenemos en esta dirección 3 por 2, 6. Menos en esta dirección que es 1 por menos 2, o sea, menos 2. De tal manera que el resultado de esto lo multiplico por K. Entonces el vector resultante, menos por menos me da más 6 y 2 me da 8K. O sea que el vector resultante es un vector en 3 dimensiones. El vector lo puedo escribir de la forma 0,08 en sus componentes rectangulares. En cada uno, en X, el Y vale 0 y en Z vale 8. Y tenemos entonces que el vector resultante es un vector perpendicular. En este caso, los vectores están sobre el tablero y el vector resultante saldría del tablero con una magnitud de 8 unidades. Y finalmente, el producto por un escalar. Si tomamos un alfa que pertenece a los números reales, entonces multiplico la componente en X por alfa y la componente en Y por alfa. Por ejemplo, si tenemos que alfa vale menos 1 y A vale 3, 1, entonces calculemos menos 1 por A. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 1 multiplicado por 3,1. Entonces multiplico cada componente y nos queda que menos A es igual a menos 3, menos 1. ¿Qué obtenemos? Un vector que está sobre la misma línea, o sea, tiene la misma dirección, pero tiene el sentido opuesto. Es decir, que el vector menos A lo tendríamos aquí. Aquí vale menos 3 y menos 1. Entonces aquí en la misma línea que tenemos del vector A, sobre la misma línea, aquí tenemos el vector menos A. Tiene la misma dirección, es decir, tienen el mismo ángulo con respecto al eje X, pero este va al norte del este, mientras que este va al sur del oeste. Entonces vemos aquí características y operaciones de los vectores.